Unidad 13. Texto. Energías alternativas. La década de los 70 del siglo XX será recordada por la humanidad como una época no muy halagüeña, por la terrible crisis que el mundo atravesó en esos años, una crisis que duraría hasta comienzos de la siguiente década, la de los 80. Una de las causas de este desbarajuste fue la posibilidad de que se agotaran las fuentes de energía, carbón y petróleo, explotadas en exceso a causa de la necesidad de poder atender cumplidamente el vertiginoso progreso. Ante esta situación, la humanidad comenzó a buscar nuevas fuentes capaces de sustituir al petróleo, como por ejemplo la energía nuclear, que con todas sus ventajas y desventajas se viene utilizando actualmente en muchos lugares del mundo. No obstante, se sigue investigando con la esperanza de encontrar otras fuentes que puedan producir suficiente energía sin los riesgos de la energía nuclear, como la fuga radiactiva o la explosión de algún reactor, como ocurrió en Chernóbil, Ucrania, el 26 de abril de 1986, o en la central nuclear de Fukushima, el 11 de marzo de 2011, en la que se produjeron explosiones en los edificios de los reactores nucleares, fallas en los sistemas de refrigeración y fuga de gases radioactivos, como consecuencia del terremoto seguido de un tsunami en la costa oriental de Japón. El agua es una importante fuente energética de la que se puede echar mano, pero existe un problema. Los ecologistas, celosos protectores del medio ambiente, ponen serias objeciones a la instalación de grandes obras hidráulicas. Pero hay esperanzas. Existe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, las llamadas energías alternativas, que proceden principalmente del Sol, energía solar, y de la Tierra, energía geotérmica, lleguen a ser el más importante suministro de energía para la humanidad. Además, hay otras fuentes perfectamente aprovechables. El viento, energía eólica. Las mareas, el oleaje marino, energía maremotriz. Los desechos orgánicos o derivados de plantas, energía biovegetal. Aunque cabe aclarar que estas tres últimas son consideradas como energías menores que servirían para complementar el consumo energético total de la humanidad. De hecho, en la actualidad, estas fuentes alternativas de energía están jugando un papel importante, pues en aquellos lugares donde ya funcionan ciertos dispositivos que aprovechan estos tipos de energía, están permitiendo un gran ahorro en el consumo de petróleo. Por otra parte, la obtención de energía de estas fuentes se hace sin contaminar el medio ambiente y sin correr ningún grave riesgo, lo que las convierte en fuentes limpias que tienen, además, la ventaja de ser inagotables. Pero en el momento actual presentan un serio inconveniente. La tecnología no ha resuelto aún su aprovechamiento masivo. Energía solar. La luz es una de las formas que puede adoptar la energía para trasladarse de un lugar a otro. En nuestro caso, desde el Sol a la Tierra. La luz es una radiación, es decir, está compuesta de ondas parecidas, no iguales, a las ondas que se forman en un estanque cuando se arroja una piedra sobre su superficie. Tanto las ondas de la luz como las del estanque se diferencian en aspectos fundamentales, cosa que no vamos a desarrollar en este artículo, pero tienen algo en común. En ambos casos se puede medir lo que se llama longitud de onda, que es una propiedad que caracteriza y diferencia a una determinada onda de otra. Trace una línea ondulada horizontal y verá que hay una cadena de curvas, unas hacia arriba y otras hacia abajo. Las primeras se llaman crestas y las segundas valles. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles. Pues bien, la luz se compone de muchos tipos de ondas que se pueden diferenciar por su longitud. Las radiaciones que tienen una longitud de onda muy grande transportan muy poca energía,
mientras que las radiaciones cuya longitud de onda es corta transportan gran cantidad de energía. De acuerdo con esto, se pueden distinguir dentro de la luz todos los tipos de radiaciones que componen lo que se llama el espectro electromagnético de la luz, y que se representa en la figura de abajo. No todas las radiaciones que proceden del Sol alcanzan a nuestro planeta, porque no son capaces de atravesar las altas capas de la atmósfera y llegar hasta la superficie terrestre. Esto solo lo consiguen las radiaciones de longitud de onda media y larga, mientras que las radiaciones de longitud de onda corta, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, es decir, las que transportan gran cantidad de energía, son reflejadas o absorbidas por la atmósfera. Este hecho es muy importante para nosotros, puesto que si estas radiaciones llegaran a la superficie terrestre, sería imposible la existencia de organismos vivos, que estarían expuestos a quemaduras, mutaciones genéticas, cáncer y otros trastornos biológicos producidos por ellas. Las radiaciones de onda corta que no llegan a la superficie terrestre suponen más de la mitad de la energía total que nos llega desde el Sol. Veamos la potencialidad de la energía solar que logra llegar a la superficie terrestre. La energía que recibe la Tierra en 5 minutos habría bastado para cubrir las necesidades de toda la humanidad en 1970. En consecuencia, no es difícil comprender que con solo aprovechar una parte de la energía solar recibida, se solucionarían muchos de nuestros problemas energéticos. Energía geotérmica. La fuerza de un volcán en erupción siempre ha aterrorizado al hombre, que durante miles de años no ha sabido hacer otra cosa que escaparse despavorido. Pero en la actualidad, el avance tecnológico ha hecho posible que el hombre comience a utilizar en su beneficio esta energía almacenada en el seno de la Tierra. En algunas partes del mundo ya se está empleando el vapor natural para generar electricidad. Estamos seguros de que, con los progresos de la tecnología, el aprovechamiento de la energía geotérmica irá aumentando. Energía eólica. Desde la antigüedad, el hombre ya sabía utilizar los vientos en sus quehaceres. ¿Recuerdan los famosos molinos de viento en el Don Quijote? Pues bien, los molinos modernos han sustituido las pesadas palas de madera por unas de acero, más ligeras y robustas. Además, con una serie de mejoras técnicas, se está logrando un mayor rendimiento en la conversión de energía eólica en energía eléctrica. Todavía nos quedan otras energías como la maremotriz, consistente en utilizar la energía que produce la marea en su movimiento de subida y de bajada. La biovegetal, cuya energía proviene del aceite que se extrae de algunos cultivos, así como muchas otras fuentes que no podemos enumerar por razón de espacio. Unidad 14. Texto. Pinturas rupestres y la réplica de Altamira. ¡Mira, mira! ¡Papá! ¡Bueyes! La leyenda del descubrimiento de las pinturas en las cuevas de Altamira cuenta que, allá por el año 1879, los gritos alborozados de una niña de 9 años, María Sanz de Sautuola, alertaron a su padre Marcelino sobre algo increíble, que asistía a una maravilla soñada por cualquier prehistoriador del mundo, al desvelar, en todo su esplendor, la existencia oculta de la más tarde denominada Capilla Sixtina del arte cuaternario. En 1985, la UNESCO declaró el lugar Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero en todo esto hubo un suceso lamentable. El empresario y paleontólogo aficionado Marcelino Sanz de Sautuola murió en 1888 sin lograr que el mundo oficial reconociera la importancia de su descubrimiento y el de su hija. Como suele ocurrir en España, tuvieron que ser los ilustrados extranjeros,
en este caso unos prehistoriadores franceses, quienes dieran fe en 1902 de la existencia de las cuevas de Altamira y de sus autóctonos descubridores. Los animales pintados que tanto habían asombrado a aquella curiosa niña no eran bueyes como los que veía pastar por aquel entorno cántabro. Eran unas magníficas pinturas policromadas en relieve representando 17 bisontes, 3 ciervas y un jabalí, todos animales prehistóricos. Ella no podía saber, aunque su padre sí, que en aquella oscura y húmeda gruta de 18 metros de largo por 9 de ancho, situada en un prado verde a 30 kilómetros de Santander, sus ancestros, los Homo sapiens, habían alcanzado un grado evolutivo suficiente para recibir en su cerebro la chispa de la inspiración. Y siguiendo ese impulso de rodillas y a la luz del fuego, pintaron en un tiempo indefinido, con ocre, carbón y grasas animales, las paredes de su refugio. Ese prodigio ocurrió hace algo más de 13.000 años, en el período paleoantropológico llamado Paleolítico Superior. Posteriormente, en 1940, se descubrieron las coetáneas cuevas francesas de Lascaux. Entonces, los eruditos llegaron a la conclusión de que los autores de las magníficas pinturas de ambas grutas eran, por su estilo y sus criterios semejantes, las tribus que vivían de manera trashumante o sedentaria cazando y recolectando a lo largo y ancho de las montañas cantábricas. El turismo, amigo bastante pródigo de las arcas públicas en estas regiones, que dependen casi totalmente de este recurso económico, es, al mismo tiempo, el peor enemigo de las pinturas rupestres por la afluencia masiva de espectadores ávidos de contemplarlas. Las cuevas de Lascaux y las de Altamira, aunque en épocas distintas, han tenido una trayectoria paralela en su apogeo y posterior deterioro. Fue bastante breve el periodo en el que el público visitante pudo recrearse en el arte rupestre de las primeras, que se abrieron al turismo en 1948 y se clausuraron en 1963. Los especialistas no tardaron en darse cuenta de que la masiva concurrencia humana había alterado las condiciones ambientales idóneas para la conservación de las pinturas prehistóricas. Para no perder los beneficios económicos de tantas visitas a la comarca de Les Seixis ni desalentar el interés turístico, en los años 80 se inauguró una réplica de las cuevas de Lascaux. Aunque de manera más temprana y prolongada, algo semejante ha ocurrido en Altamira. Se abrió oficialmente al público en 1917 y ya desde 1957 varios expertos venían dando la voz de alarma sobre el deterioro galopante de las pinturas. La emanación corporal humana había cambiado el grado de humedad y la temperatura ideales, lo que favoreció el crecimiento de unos hongos microscópicos. Sin embargo, el número de visitantes fue en aumento. Solo en el año 1973 las cuevas recibieron la cantidad de 175.000 personas. Finalmente, en 1976, al comprobar que las pinturas estaban gravemente enfermas y corrían el riesgo de una definitiva desaparición, se cerraron al público. Pero ¿cómo va a pasarse por alto el hecho de que Altamira es la meca prehistórica de todo turista extranjero o nacional mínimamente ilustrado o curioso cuando llega a Cantabria? Visitar las cuevas de Altamira es una legítima aspiración. Acercarse en una gruta húmeda y semioscura a los bisontes de esa maravillosa obra de arte paleolítica es un acto profundamente emocionante. Para el hombre moderno, y según la sensibilidad de cada cual, supone asomarse al vértigo de la noche de los tiempos, a la incógnita de nuestro propio pasado como especie, a la obra genial de los primeros artistas que produjo el Homo sapiens. Y las estadísticas muestran en toda su amplitud que una vez desaparecido el incentivo de Altamira, muchos visitantes, sobre todo extranjeros, no tienen el más mínimo interés en visitar Cantabria. Prefieren latitudes más soleadas, de modo que, para no perder el turismo ni las pinturas, se ha hecho necesaria, antes en Lascaux y ahora en Altamira,
la clonación exacta de las grutas y todo el arte prehistórico contenido en ellas. Unas 90.000 personas de todo el mundo llegarán todos los años a Altamira, aunque saben de antemano que no podrán penetrar dentro de la caverna y que se limitarán a contemplar el entorno. Una réplica exacta les servirá de excelente consuelo. Con esta premisa se han iniciado las obras de la réplica de Altamira. Mediante este proceder, los franceses y los españoles han dado un meritorio ejemplo a las naciones poseedoras de rico patrimonio histórico, aquellas que caen en la falta de no protegerlo debidamente por poner más atención a las cuantiosas ganancias que producen el turismo y otras industrias. Este modo irresponsable de dar prioridad al lucro en detrimento del patrimonio cultural determina que esas actividades económicas sean el peor enemigo de la valiosa herencia dejada por los antepasados. ¿Acaso no se reciben diariamente noticias lamentables que revelan lo que ocurre en diversas partes del mundo, como el imparable deterioro, incluso la alevosa destrucción de monumentos históricos que se vienen produciendo con el único fin de satisfacer la desmedida ambición de lucro de algunos sectores sociales? Con frecuencia se informa que, en algunas zonas, las compañías constructoras llegaron a echar mano de enormes bulldóceres para allanar tumbas milenarias. Fue indignante ver cómo avanzaban estos mastodontes mecánicos, dejando tras sí una estela de antiquísimos objetos funerarios de inestimable valor histórico, artístico y científico, hechos añicos. Esto, para cualquier cultura, es una pérdida irreparable. Es sabido de todos que los vestigios culturales, sean materiales, sean espirituales, que han legado los antiguos, forman importante parte de la memoria histórica de un pueblo, una voz que se encarga de recordarle constantemente quién es, de dónde viene y a dónde va. Un pueblo que ignora su pasado es un pueblo no solo sin raíz, sino aún peor, sin futuro. Unidad 15. Texto. Manipulación peligrosa. Tomates de maduración retardada. Soja resistente a herbicidas. Maíz que contiene una bacteria pesticida para defenderse por sí mismo de posibles plagas. Vacas que producen leche maternizada. Ratones que desarrollan cáncer rápidamente. Cultivos tropicales que crecen en el norte. Plantas comestibles que resisten la salinidad del suelo. No es ciencia ficción. Se denomina ingeniería genética. La ingeniería genética ha abierto nuevas perspectivas en la investigación de enfermedades y en su prevención y tratamiento. Pero sus posibilidades van más allá. Es posible utilizar estas técnicas para mejorar los cultivos y crear nuevas especies resistentes a plagas o capaces de desarrollarse en condiciones adversas, tierras salinas, climas fríos, etc. Sin embargo, jugar a ser Dios no es tan sencillo. ¿Qué pasaría si los intereses económicos de un grupo de empresas primaran sobre la salud de los consumidores? Es imposible predecir a muy largo plazo los efectos de la manipulación genética sobre el medio ambiente y la salud humana. Los organismos vivos son más complejos de lo que parecían en un principio y se pueden producir efectos inesperados que no se hacen sentir a corto plazo. Un ejemplo preocupante es el caso de los pesticidas. Durante mucho tiempo se han estudiado sus posibles efectos sobre la salud. Así, tuvieron que pasar 30 años antes de que se admitiera que el DDT podía ser perjudicial para el hombre, y en los últimos 3 o 4 años se ha descubierto la capacidad que tienen ciertos pesticidas de imitar el efecto de las hormonas humanas y producir daños en el sistema reproductor humano. Durante cierto periodo del siglo XX, en algunas regiones se detectó entre la población masculina una sensible disminución del número de espermatozoides, lo que causó un preocupante problema de esterilidad entre los hombres.
Un peligro añadido lo constituye la contaminación genética, es decir, la posibilidad de que plantas modificadas genéticamente para ser más resistentes a los pesticidas, por ejemplo, se mezclen con otras especies o malas hierbas que podrían beneficiarse de estas modificaciones genéticas y convertirse en plagas inmunes a los herbicidas, con lo que se obtiene el efecto contrario al deseado. Imagínense la situación en que ninguna fumigación consigue exterminar las plantas nocivas que crecen en los trigales, arrozales, maizales y que les arrebatan a los cultivos espacio, agua y sustancias nutritivas. Greenpeace lleva 2 años denunciando la manipulación genética realizada por las grandes multinacionales y exige un protocolo internacional que controle la ingeniería genética y la liberación en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Se estima que no hay garantías suficientes para la comercialización, y no existe ni un solo científico que pueda asegurar el impacto sobre el medio ambiente de estos productos transgénicos a largo plazo. Lo que más preocupa a las organizaciones ecologistas son los intereses económicos que se esconden tras la pretendida bondad de estos alimentos del futuro. Casualmente, las multinacionales que más dinero han invertido en la investigación de estos productos son empresas químicas. Muchas de las plantas transgénicas desarrolladas son resistentes precisamente a los herbicidas que comercializan dichas empresas. Obviamente, los campesinos que utilizan las semillas que éstas proporcionan se ven obligados a comprar al mismo tiempo sus productos preventivos contra plagas. Esto supone que, además de los beneficios que obtengan con las patentes de los nuevos cultivos transgénicos, se aseguran de que se sigan vendiendo sus propios pesticidas. Estas compañías también investigan para crear cultivos resistentes a insectos y enfermedades e introducen modificaciones en las plantas para que éstas produzcan una toxina venenosa contra los insectos. Por ejemplo, se han utilizado genes de toxinas de escorpión o de veneno de araña en cultivos de alimentos. Esto evitaría el uso de pesticidas, lo que supone una ventaja sobre los métodos tradicionales. Sin embargo, estas toxinas podrían ser dañinas también para insectos y aves beneficiosas, y el hecho de que estos cultivos estén destinados al consumo humano plantea dudas. Aunque se demuestre que estas toxinas no son perjudiciales para la salud, ¿qué ocurrirá con las personas alérgicas cuando consuman alimentos en los que se han introducido modificaciones cuyo efecto sobre su alergia desconocen? A fin de cuentas, si a un producto agrícola no lo tocan los insectos, ¿es aconsejable que los humanos se alimenten de él? Total, estamos frente a una paradoja. Por una parte, la manipulación genética tiene muchas ventajas. Por ejemplo, su utilización en la agricultura abaratará los productos y permitirá obtener mayores rendimientos. Pero por otra parte, conlleva riesgos si se realiza de forma incontrolada. Las asociaciones defensoras de los animales, por su parte, ven con gran preocupación el aumento de la experimentación con animales que representa la ingeniería genética. La manipulación genética para variar el tamaño del cuerpo, su forma o la capacidad reproductora del animal puede aumentar el riesgo de enfermedades, problemas con el esqueleto, etc., además de crear auténticos monstruos. Por este motivo, la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales ha elaborado un informe en el que manifiesta que la ingeniería genética puede ser utilizada tanto de forma benéfica como perjudicial para el hombre y otros animales, y propone la creación de leyes y comités éticos que controlen la investigación y su uso, al tiempo que se opone a las patentes sobre animales. A pesar de todas las dudas sobre los efectos a largo plazo de los alimentos transgénicos, su comercialización a gran escala parece inevitable. Hace unos días, se descargaron en Barcelona 2 barcos de soja manipulada genéticamente por una multinacional norteamericana para hacerla resistente a un herbicida determinado.
Se pretende distribuirla sin informar de su procedencia en la etiqueta. Este es un ejemplo de un consumidor indefenso, ya que la soja es utilizada en diferentes tipos de alimentos, desde margarinas hasta comidas infantiles o chocolates. La biotecnología, que podría ser la revolución más importante de la historia de la humanidad si se utiliza correctamente, puede conducir a un peligroso caos si se escapa de las manos. En palabras de Michael Crichton, autor de Parque Jurásico, obra de ficción que describe la vuelta a la vida de los dinosaurios gracias a la ingeniería genética, resulta notable que casi todos los que se dedican a la investigación genética también comercian con la biotecnología. No hay observadores imparciales. Todos tienen intereses en juego. Unidad 16. Texto. La civilización del espectáculo. ¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Este ideal de vida es perfectamente legítimo, sin duda. Solo un puritano fanático podría reprochar a los miembros de una sociedad que quieran dar solaz, esparcimiento, humor y diversión a unas vidas encuadradas por lo general en rutinas deprimentes y a veces embrutecedoras. Pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas. La banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la información, la proliferación del periodismo irresponsable, de la chismografía y el escándalo. ¿Qué ha hecho que Occidente fuera deslizándose hacia una civilización de este orden? El bienestar que siguió a los años de privaciones de la Segunda Guerra Mundial y a la escasez de los primeros años de la posguerra. Luego de esa etapa durísima, siguió un periodo de extraordinario desarrollo económico. En todas las sociedades democráticas y liberales de Europa y América del Norte, las clases medias crecieron como la espuma, se intensificó la movilidad social y se produjo al mismo tiempo una notable apertura de los parámetros morales, empezando por la vida sexual, tradicionalmente frenada por las iglesias, y el laicismo pacato de las organizaciones políticas, tanto de derecha como de izquierda. El bienestar, la libertad de costumbres y el espacio creciente ocupado por el ocio en el mundo desarrollado constituyeron un estímulo notable para que se multiplicaran las industrias de la diversión, promovidas por la publicidad, madre y maestra mágica de nuestro tiempo. De este modo, sistemático y a la vez insensible, no aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia, pasó a ser, para sectores sociales cada vez más amplios de la cúspide a la base de la pirámide social, un mandato generacional, el Dios sabroso, regalón y frívolo al que todos, sabiéndolo o no, rendimos pleitesía desde hace por lo menos medio siglo y cada día más. Otro factor no menos importante para la forja de esta realidad ha sido la democratización de la cultura. Se trata de un fenómeno que nació de una voluntad altruista. La cultura no podía seguir siendo el patrimonio de una élite. Una sociedad liberal y democrática tenía la obligación moral de poner la cultura al alcance de todos mediante la educación, pero también de promover y subvencionar las artes, las letras y demás manifestaciones culturales. Esta loable filosofía ha tenido el indeseado efecto de trivializar y adocenar la vida cultural, donde cierto facilismo formal y la superficialidad del contenido de los productos culturales se justificaban en razón del propósito cívico de llegar al mayor número. La cantidad a expensas de la calidad. Este criterio, proclive a las peores demagogias en el dominio político, en el cultural ha causado reverberaciones imprevistas, como la desaparición de la alta cultura, obligatoriamente minoritaria por la complejidad y a veces hermetismo de sus claves y códigos, y la masificación de la idea misma de cultura.
Esta ha pasado ahora a tener exclusivamente la aceptación que ella adopta en el discurso antropológico. Es decir, la cultura son todas las manifestaciones de la vida de una comunidad. Su lengua, sus creencias, sus usos y costumbres, su indumentaria, sus técnicas y, en suma, todo lo que en ella se practica, se evita, se respeta y se abomina. Cuando la idea de la cultura torna a ser una amalgama semejante, es inevitable que ella pueda llegar a ser entendida, apenas como una manera agradable de pasar el tiempo. Desde luego que la cultura puede ser también eso, pero si termina por ser solo eso, se desnaturaliza y se deprecia. Todo lo que forma parte de ella se iguala y se uniformiza al extremo de que una ópera de Verdi, la filosofía de Kant, un concierto de los Rolling Stones y una función del Cirque du Soleil se equivalen. No es por eso extraño que la literatura más representativa de nuestra época sea la literatura light, leve, ligera, fácil, una literatura que sin el menor rubor se propone ante todo y sobre todo, y casi exclusivamente, divertir. Atención, no condeno ni mucho menos a los autores de esa literatura entretenida, pues hay entre ellos, pese a la levedad de sus textos, verdaderos talentos. Si en nuestra época es raro que se emprendan aventuras literarias tan osadas como las de Joyce, Virginia Woolf, Rilke o Borges, no es solamente en razón de los escritores. Lo es también porque la cultura en la que vivimos inmersos no propicia, más bien desalienta, esos esfuerzos denodados que culminan en obras que exigen del lector una concentración intelectual casi tan intensa como la que las hizo posibles. Los lectores de hoy quieren libros fáciles, que los entretengan, y esa demanda ejerce una presión que se vuelve poderoso incentivo para los creadores. Tampoco es casual que la crítica haya poco menos que desaparecido en nuestros medios de información y se haya refugiado en esos conventos de clausura que son las facultades de humanidades y en especial los departamentos de filología, cuyos estudios son solo accesibles a los especialistas. Es verdad que los diarios y revistas más serios publican todavía reseñas de libros, de exposiciones y conciertos. Pero ¿alguien lee a estos paladines solitarios que tratan de poner cierto orden jerárquico en esa selva promiscua en que se ha convertido la oferta cultural de nuestros días? Lo cierto es que la crítica, que en la época de nuestros abuelos y bisabuelos desempeñaba un papel central en el mundo de la cultura, porque asesoraba a los ciudadanos en la difícil tarea de juzgar lo que oían, veían y leían, hoy es una especie en extinción a la que nadie hace caso, salvo cuando se convierte también ella en diversión y espectáculo. La literatura light, como el cine light y el arte light, da la impresión cómoda al lector y al espectador de ser culto, revolucionario, moderno y de estar a la vanguardia, con un mínimo esfuerzo intelectual. De este modo, esa cultura que se pretende avanzada y rupturista, en verdad propaga el conformismo a través de sus manifestaciones peores, la complacencia y la autosatisfacción.